Buenos días, compañeros, profesora. Soy Montserrat Elizabeth Rojas Herrera y el día de hoy les voy a presentar un tema que se llama leucemias y hemostasia, un equilibrio delicado. Dentro del tema del día de hoy les voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de los tipos de leucemia, hemostasia, vamos a hablar sobre las alteraciones de la hemostasia en las leucemias, vamos a ver diagnóstico y pruebas de coagulación, vamos a ver su tratamiento, vamos a ver un pequeño caso clínico y pues por último vamos a concluir el tema. Dentro de este tema quiero enfocarme en los mecanismos que intervienen, las alteraciones que ocurren y su impacto en la salud. Este tema me parece crucial porque aborda las complicaciones hemorrágicas y trombóticas asociadas con las leucemias, destacando la importancia del diagnóstico y tratamiento oportunos. Aquí les dejo un pequeño resumen de lo que serían sus definiciones, sin embargo lo vamos a ver más adelante. Dentro de la relación de la hemostasia con las leucemias, pues me parece que es muy lógico que es algo muy delicado y que tendríamos que ver y entender de la mejor manera, ya que pues recordemos que las leucemias son alteraciones en la sangre y esta pues puede producir alteraciones en lo que es la producción de plaquetas y factores de coagulación, lo que obviamente nos va a llevar a consecuencias hemorrágicas y trombóticas. Dentro de los tipos de leucemia encontramos 7. Hay 4 principales y otras 3 que no son tan comunes. Vamos a empezar hablando de leucemia linfoblástica aguda, posterior vamos a hablar de leucemia mieloide aguda, seguido de leucemia linfoblástica crónica y bueno, la última de las más importantes sería la leucemia mieloide crónica. Y dentro de las 3 últimas encontraremos leucemia megacarioblástica aguda, leucemia promielocítica aguda y leucemia de células peludas. Vamos a iniciar con la leucemia linfoblástica aguda. Vamos a hablar de las siguientes leucemias que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de su fisiopatología, signos y síntomas. Vamos a ver su tratamiento, en qué población es más común y cuál es su diagnóstico. Em, ok, la fisiopatología de nuestra primera leucemia. Bueno, este es un cáncer que afecta los linfocitos inmaduros, linfoblastos, en la médula ósea. Estos linfoblastos anormales se acumulan interfiriendo con la producción normal de células sanguíneas. Dentro de sus signos y síntomas encontramos como fatiga, fiebre, infecciones recurrentes, dolor en los huesos y articulaciones, palidez, hemorragias nasales y hematomas espontáneos. Aquí podemos encontrar imágenes como anemia, que también es muy común que se dé. Dentro de su tratamiento encontramos lo que son quimioterapias intensivas, radioterapia en algunos casos, y cuando los casos tienden a ser de recaídas, pues es cuando se llega a dar un trasplante de médula ósea. Dentro de los medicamentos que se pueden dar también dentro de este tratamiento encontramos en primer lugar lo que es la prednisona, seguido de vincristina. Este, que es el intratecal, se da como profilaxis del sistema nervioso central y tenemos la L-esparaginasa. Em, la población más propensa a sufrir de este tipo de leucemia se encuentra entre niños de 2 y 5 años y es más común en hombres. También se puede dar en casos adultos, pero no es muy común. Dentro de los métodos de diagnóstico encontramos el aspirado de médula ósea, frotis sanguíneo de sangre periférica y estudios citoquímicos, histoquímicos y de inmunofenotipificación. La leucemia mieloide aguda. Vamos a hablar un poquito de ella. Esta afecta a los precursores mieloides en la médula ósea, lo que lleva a la producción excesiva de células inmaduras, disminución de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos disfuncionales. Sus signos y síntomas no son muy diferentes a la anterior, ya que también presenta fatiga, palidez, infecciones frecuentes, hemorragias, hematomas, pérdida de peso y dolor óseo. Su tratamiento también va en quimioterapia combinada. Aquí cambia un poquito porque va a terapias dirigidas como inhibidores de FLT3 y trasplante de médula ósea, pues igual que la anterior, ¿no? Y su población más propensa va en adultos mayores de 65 años
y está relacionada con la exposición a sustancias químicas o radiación. Dentro de su diagnóstico o sus métodos de diagnóstico encontramos el aspirado de médula ósea, en donde vamos a identificar los blastos mieloides y también citogenética para detectar mutaciones genéticas. La leucemia linfocítica crónica. Esto afecta a los linfocitos maduros que se acumulan en la sangre y médula ósea. Progresa lentamente y, va alterando gradualmente el sistema inmune. Está frecuentemente es asintomática en fases iniciales, pero puede presentar fatiga, pérdida de peso, ganglios linfáticos inflamados e infecciones recurrentes. Dentro del tratamiento, pues es una vigilancia activa en etapas iniciales. Y posterior seguiría una inmunoterapia, quimioterapia o inhibidores de tirosina quinasa en etapas más avanzadas. De esta, la población más propensa son adultos mayores de 60 años y es más común en hombres. Dentro de sus métodos de diagnóstico encontramos el hemograma, que pues busca linfocitos elevados, y una citometría de flujo que es la confirmación del tipo de linfocito afectado. Vamos a hablar de nuestra última leucemia que es más común, que es la leucemia mieloide crónica o mieloblástica crónica. Esta se produce por una translocación genética en el cromosoma Filadelfia que causa proliferación anormal de granulocitos. Dentro de sus signos y síntomas encontramos fatiga, sudores nocturnos, pérdida de peso, esplenomegalia. Bueno, para recordar esto, el término esplenomegalia hace referencia al agrandamiento del vaso. Dentro de los tratamientos encontramos igualmente inhibidores de tirosina quinasa y trasplante de médula ósea en casos muy avanzados. Su población más propensa va de los adultos entre 40 y 60 años. Y su método de diagnóstico igual va por un hemograma, que sería leucocitosis y plaquetas elevadas, y estudio molecular para detectar el cromosoma Filadelfia. Y empezamos con una de las leucemias más raras, que sería la leucemia megacarioblástica aguda. Esta es una rara variante de la leucemia mieloide aguda que afecta a los precursores de las plaquetas, los megacarioblastos. Dentro de sus signos y síntomas encontramos igual trombocitopenia grave, hematomas y sangrado excesivo. También encontramos fatiga, anemia e infecciones recurrentes. Su tratamiento va en quimioterapia adaptada y trasplante de médula ósea. Su población más propensa va de niños con síndrome de Down menores de 5 años. Dentro de sus métodos de diagnóstico, o mejor dicho, su método de diagnóstico, porque nada más sería uno, sería la biopsia de médula ósea, en donde pues vamos a identificar los megacarioblastos. Seguimos de la leucemia promielocítica aguda. Es un subtipo de leucemia mieloide aguda y este está caracterizado por una mutación del gen PML-RA que afecta a los promielocitos. Los signos y síntomas va como sangrado severo y hematomas, también un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Dentro del tratamiento encontramos un ácido transretinoico y va combinado con quimioterapia. La población más propensa a sufrir eh, es de adultos jóvenes y de mediana edad. Sus métodos de diagnóstico sus métodos de diagnóstico serían citogenética y un PCR para detectar la mutación. Y por último tenemos las leucemias de células peludas. Esta afecta a los linfocitos B, que adquieren una apariencia peluda bajo el microscopio y produce acumulación en el vaso y médula ósea. Sus signos y síntomas no cambian mucho. También tenemos esplenomegalia, tenemos fatiga, infecciones recurrentes y pancitopenia. La pancitopenia, para recordar, es disminución de glóbulos rojos blancos y plaquetas. Su tratamiento es quimioterapia con cladribina y inmunoterapia con rituximab. La población más propensa a pasar por este tipo de leucemia son los hombres mayores de 50 años
Y sus métodos de diagnóstico serían la biopsia de médula ósea, que es la detección de linfocitos con proyección citoplasmática, y las pruebas de inmunofenotipado. Y ahora sí, hablemos un poco de hemostasia. Seguramente recordamos el tema y vamos a tocarlo ahorita. Y bueno, vamos a recordar su definición, que sería que la hemostasia es el proceso por el cual el cuerpo detiene una hemorragia. De esta vamos a hablar del proceso de coagulación sanguínea, que serían 3 fases. Y encontramos la vasoconstricción, esta es la reducción del flujo sanguíneo en la lesión, una formación de tapón plaquetario, y estas las plaquetas se adhieren al sitio de la lesión. Y por último tenemos la coagulación, que sería la formación de una red de fibrina mediante factores de coagulación. Dentro de los factores de coagulación tenemos las proteínas y las vitaminas. Y dentro de las plaquetas y su función, pues serían las plaquetas, serían componentes sanguíneos que forman el tapón inicial. Y los factores de coagulación son proteínas que forman la fibrina estabilizando el coágulo. Las plaquetas y su función serían como activación y conversión. No es mucho tema esta parte de acá porque pues creo que bueno, se busca la manera de que sea más sencillo de entender. Ahora sí, alteraciones de la hemostasia en leucemias. Tenemos el impacto en la hemostasia, que es las leucemias afectan la producción en función de las plaquetas y factores de coagulación, causando complicaciones hemorrágicas. Estas serían hemorragias internas y externas debido a la trombocitopenia, que sería bajo recuento de plaquetas, y las complicaciones trombóticas, que son la formación anormal de coágulos por el estado de hipercoagulabilidad. Los mecanismos alterados serían la producción anómala de plaquetas en la médula ósea y la liberación de sustancias procoagulantes por células leucémicas. El diagnóstico y tratamiento de las alteraciones hemorrágicas en la leucemia, tenemos pruebas de coagulación o tiempos de coagulación, como tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y recuento de plaquetas. También encontramos biopsias y estudios de médula ósea. Dentro de los tratamientos encontramos transfusión de plaquetas en casos graves y medicamentos como anticoagulantes o factores de coagulación. También quimioterapia para controlar la leucemia subyacente. Ahora sí, hablemos del caso clínico. Les voy a presentar a una paciente de 8 años de edad, la cual se presenta al servicio de urgencia con dolor de cadera, tendinitis, hernia inguinal y epistaxis de 2 horas de evolución. Y aquí es a donde entra, pues obviamente, nuestro tema, que es hemostasia. La historia clínica cuenta que el padecimiento actual, que inició hace 3 meses con artritis migratoria de rodillas y caderas de tórax, con una pérdida ponderal de 1 kilogramo. Los antecedentes personales y familiares: no cuenta con antecedentes de leucemia, no tiene comorbilidades previas y no cuenta con una exposición ambiental a tóxicos. Dentro de la exploración física encontramos sus signos vitales estables, excepto en la parte de la temperatura, ya que muestra una temperatura de 37,8 grados. Eh, Dentro de los hallazgos relevantes encontramos normocefalea, palidez de tegumentos, extremidades con dolor en cadera y rodilla izquierda. En los primeros estudios que se le hicieron, la PCR salió positiva, BSG positiva y tenía una hemoglobina de 9. Y también en el estudio de factor reumatoide salió negativo. Se manda al servicio de urgencias de especialidades con el diagnóstico diferencial de lupus eritematoso sistémico. Dentro de los estudios complementarios encontramos una biometría hemática inicial, en donde nos muestra una hemoglobina de 5.1, plaquetas de 25.000, leucocitos de 7.400 y neutrófilos de 900. Se hizo un aspirado de médula ósea en donde 100% de blastos linfoides. El diagnóstico final se dio como leucemia linfoblástica aguda, LLA-PRE-B, EGIL 2, en donde empezó un tratamiento de trimestoprim
de nistatina, prednisona, fluconazol y se le recetó o se le aplicó una unidad de concentrado plaquetario para mejorar la hemostasia, ya que recordemos que la paciente se nos presenta con sangrado nasal con 2 horas de evolución. Y para la profilaxis del sistema nervioso central, se le inició a los 3 días posterior de iniciar con el tratamiento de nistatina, quimioterapia intratecal con metrotexato. Eso sería todo el caso clínico. Y nuestra conclusión del tema, pues en conclusión, las leucemias y la hemostasia están intrínsecamente relacionados. Es vital un diagnóstico temprano para prevenir complicaciones graves, utilizando pruebas hematológicas y tratamientos específicos. Esto mejora la calidad de vida del paciente y reduce los riesgos asociados. Muchas gracias por su atención.